Segunda de Corintios capítulo 4. Pablo comienza a hablar con la iglesia de Corinto y voy a conectar esto con lo que prediqué el jueves. No sé si alguien... Bueno, yo terminé el mensaje del jueves hablando de la salvación. Y cuando Pablo le dice a los hermanos de Filipo, en el libro de Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13, él le dice: ocupaos con temor y temblor de la salvación. Y nosotros nos reunimos aquí, ok, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a la iglesia y vamos porque a veces porque queremos ser buenos, o porque queremos una sanidad, porque queremos algo, queremos suplir alguna necesidad particular y visitamos a la iglesia. Muchos me han confesado: es que cuando voy a la iglesia siento paz. Claro que va a sentir paz, porque el príncipe de paz está en esta casa, el rey de reyes y señor de señores. En cada casa donde los hijos de Dios se reúnen para adorar a Dios, adorar al Padre, dice el Hijo: yo estoy ahí. Amén. Y Él está con nosotros. Por eso cuando tú vas a la iglesia, sea esta o a otra iglesia, tú sientes paz. Amén. Pero el venir a la iglesia no se trata solo de eso. Hay algo más allá, algo más prioritario, algo más relevante, algo de mayor valor, que se llama salvación. La salvación. Entonces yo estoy aquí no porque quiero pasar un buen rato. Estoy aquí porque vengo a adorar, vengo a agradecer a Dios por la salvación que me ha dado. La salvación tiene algo particular, como hablé el jueves. A nosotros particularmente no nos cuesta nada. Es solo hacer una confesión, una oración de confesión, y pareciera tan sencillo que uno dice: ¿será verdad? ¿Por qué es tan sencillo? Después de hacer muchas cosas por ahí que desagradan a Dios, yo venir a la casa de Dios o venir delante del Señor y decirle: Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Reconozco que soy pecador y mis pecados me han separado de ti. Pero ahora te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. Y prometo serte fiel, leal, amarte y servirte todos los días de mi vida. Pastor, ¿y eso es tan sencillo así? Claro. Cuando tú haces esa confesión, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú haces esa oración tan sencilla, Dios dice en los cielos: amén, te recibo, eres mi hijo y ahora te abrazo, ahora te doy. Y comienza a producirse unos cambios en tu vida, una transformación en tu vida, y entonces experimenta lo que se llama la salvación, o lo que David llamó el gozo de la salvación. Amén. No es tan complicado como muchas veces nos lo pintan.
Es así de sencillo. El que cree en mí y fuere bautizado, será salvo. Todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es así. Por eso Pablo le explica a los hermanos de Éfeso y le dice, es que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es un don, un regalo de Dios, el cual se accede por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ya. Ahora sí, lo que le cuesta es mantenerla. Es como ese carro 0 kilómetros de alta gama. Está bien, vamos a poner cualquier gama. Ese carro 0 kilómetros. Y alguien te dice, yo es que no sé por qué, a mí se me picó eso. Y yo oía la voz de Dios, dale ese carro, dale ese carro, dale ese carro. Y ¡pam!, te entregan la llave. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto? Nada. Te entregaron la llave, te entregaron. Ahora, el que te lo regaló no te va a dar la gasolina, ni va a venir a sacarle la placa, el marbete de la placa, ni va a venir a repararlo cada vez que se te dañe, ni hacerle los cambios de aceite. Eso te toca a ti. Amén. Entonces creo que es un buen ejemplo para que usted entienda cuando Pablo le dice, no por lo que tú hagas, sino por un regalo. Y ahora cuando le dice a los hermanos de Filipo, le dice, cuiden con temor y temblor la salvación. Y a los hermanos de Corinto, en el 2 Corintios capítulo 4, Pablo comienza diciendo, esto es, él comienza a hablar del ministerio según la misericordia que él había recibido. Pero hay un verso muy particular, el verso por ejemplo 3, él comienza y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y Pablo sigue hablando ahí del evangelio y de todo y que resplandecemos, pero me llama la atención el versículo 7. Pon el versículo 7, hijo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Cuando usted ve los versículos anteriores, Pablo está hablando del evangelio. ¿Y cuál es el contenido del evangelio? Salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Salvación. Que aún siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que a través de él fuésemos salvos. Amén. Y Pablo dice, ahora tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Yo. Fuimos hechos del polvo de la tierra. Y ahora Dios ha depositado este gran tesoro en vasos de barro. Y por eso Pablo dice, tiene que cuidarlo con temor y con temblor. Amén. Entonces fíjense que no se trata de hacer o asumir hábitos evangélicos. Es que hay algo dentro de mí que yo tengo que cuidar, porque es un tesoro. Es lo más grande que hay.
Es lo más grande que yo he recibido y que recibiré en toda mi vida. La salvación, ser salvo. Y por eso tengo que cuidarla. No se trata del posicionamiento que yo pueda estar en una congregación. Ese no es el hecho. Eso es una añadidura. Como dirían en nuestro país, una ñepa, un extra. Eso no es lo principal. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo para no venir a ser heraldo de muchos, o sea, alcanzar a muchos, que muchos vinieran al Señor por él y que al final él fuera eliminado. Yo no quisiera que el día que Cristo venga me diga: apartado de mí, no te conozco, obrador de maldad. Espérese, usted no me está entendiendo todavía. Jesús le dice a sus discípulos: vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, hagan esto y resuciten, levanten los muertos. Y los muchachos se van. Cuando vienen de allá, vienen contentos, porque los demonios no se resistían, salían huyendo. Los paralíticos se sanaban, los ciegos abrían, los mudos hablaban. Y ellos vienen a darle el reporte a Jesús. Los discípulos sabían que había que dar reporte. Eso no lo saben muchos evangélicos, que cuando le comisionan algo deben de dar un reporte. Amén. Eso es al margen del mensaje. Pero cuando Jesús oye su reporte, le dice: mis hijos, no se alegren de eso. Regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, muchas veces damos más prioridad al hacer que al ser. Y Dios lo que quiere es que tú seas. Y le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. No para que anden como hijos de Dios, sino para ser hechos hijos de Dios. Entonces, y por consecuencia, si soy hijo, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre sale rayado. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿O me estoy dando yo a entender? Amén. Entonces Pablo dice que este tesoro está en vaso de barro, está en mí, Dios me lo ha dado para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque muchas veces cuando venimos al Señor creemos que somos la gran cosota, la última Coca-Cola del desierto. Y no somos más que vaso de barro. Amén. Por eso Pablo dice que no debemos mirar a los demás como si nosotros fuéramos superiores a ellos. Y lo que yo tengo es una gracia de Dios. Lo que tú tienes es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Aleluya. Y la excelencia y el poder es de Dios. No me he mantenido firme porque mis méritos o porque yo he ganado talento, capacidad para mantenerme firme. Estoy firme por la gracia de Dios. Amén. Y soy salvo por la gracia de Dios. Como todos ustedes son salvos y han confesado a Jesús por la gracia de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación,
quiero poner un fundamento para seguir tratando esta serie. Cuando hablamos de salvación hay muchos términos que pudiéramos trabajar: redención, regeneración, podemos hablar de rescate. Decimos que Jesús nos compró con su sangre. Es verdad. El problema es que a veces tenemos el concepto equivocado porque creemos que Él se lo compró al diablo. Y la sangre de Él no fue para pagarle al diablo por nosotros, por nuestro rescate. El pecado nos separó de Dios. Y ahora Jesús toma su sangre y va al Padre y dice: ofrezco mi sangre para que ellos puedan otra vez entrar, reconciliarse contigo, y a través de mi sangre puedan presentarse delante de ti. No fue a Satanás. Él me compró con su sangre, me rescató con su sangre, pero esa sangre fue delante del Padre. Eso está en el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el capítulo 10. Ustedes pueden estudiar eso y leerlo y se van a dar cuenta que dice que Él, como sumo sacerdote, entró con su propia sangre. Amén. Delante del trono, delante del Padre. Ahora, la pregunta, quiero trabajar 3 preguntas, porque necesito poner este fundamento para los demás que vamos a hablar. Lo primero, ¿qué es la salvación? Y vamos a tratar de explicar qué es la salvación, aunque lo trabajamos en el culto de la mañana, pero quiero dar nuevos elementos. Segunda pregunta, ¿cómo alcanzar o acceder a la salvación? ¿Cómo recibir esa salvación? Y tercera pregunta, ¿cómo cuidarla y mantenerla? Amén. Esta mañana enseñé que habían 2 términos muy hebreo que definían la salvación, y es el término Yacha y Yeshua. Y en ambos términos lo que significa, ambos términos hablan de estar seguro, de estar libre, de liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, guardar, librar, rescatar, socorro, salvación, salvador. Cuando habla de Yeshua, se agrega también el término prosperidad, o sea, liberación, victoria, prosperidad, liberación, salvación, salvador, triunfo, victoria. Eso es en el contexto hebreo. Algo interesante, que para los hebreos en el Antiguo Testamento no se plantea la salvación como liberación de pecado. Ellos veían el salvo, las palabras cuando hay salvación: Dios me libró del enemigo, como David lo usaba mucho. Dios me libró del enemigo. Ellos, el pecado, para ser perdonado, ellos ofrecían un animalito. Amén.
Y la sangre por la sangre de ese animalito, entonces ellos obtenían ese perdón. Ese sacrificio era un reflejo, una sombra de lo que había de venir. Amén. En el griego, ¿por qué quiero tomar el griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. La traducción que nosotros tenemos viene del Nuevo Testamento, vienen del griego. Y en el griego se usa la palabra soteria o sotería, que significa liberación o denota liberación, preservación, salvación, rescate, seguridad, libertad. O sea que cuando nosotros hablamos de salvación, y se añade aquí el término salud. Cuando yo hablo de salvación, yo estoy hablando de libertad o liberación, estoy hablando de rescate, estoy hablando de seguridad, estoy hablando de salud, estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de paz. El paquete de la salvación no es solamente liberarte del pecado, te libera del pecado, te da paz, te da prosperidad, te da salud. Amén. Eso significa salvación. Cuando usted va al diccionario, salvar es liberar a alguien, o impedir que alguien sea impactado o caiga en un peligro inminente. Eso es salvar. Se desbordó el río y está arrasando toda la casa. Alguien llegó en un helicóptero, tiró una soga, yo me subí en la soga y me salvaron. Amén. O hubo un accidente, se infló la bolsa de aire y solo recibí rasguño. Decimos, me salvé de esta. Amén. O usted ve, por ejemplo, en ese accidente, y cuando usted ve el vehículo, dice, ahí no quedó nadie vivo, ahí nadie se salvó. Porque te salva cuando tú eres libre de una aprehensión o de un peligro temporal. Y cuando en el Nuevo Testamento habla de salvación, te habla, número uno, de ser salvo, de ser libre materialmente, físicamente y temporal, de un peligro o algo que tú temes que va a venir, de una amenaza. Y cuando alguien te provee algún recurso en el cual tú puedes escapar de esa amenaza, de ese peligro, tú eres salvo. Por ejemplo, está la historia de Lot. ¿Cuántos han leído esa historia? Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque su pecado había llegado al trono de Dios y Dios decidió destruir. La intercesión de Abraham era, Señor, no, si hay 50, ustedes conocen la historia. Abraham comienza a interceder por Sodoma y por Gomorra, porque allí estaba Lot. Finalmente el número no llegó, no alcanzó, y entonces Dios lo que hizo fue que mandó unos ángeles para que salvaran a Lot de la destrucción. Y le dijo, corran, no miren atrás, para que sean salvos, para que no sean destruidos. Y se salvó Lot. Amén. Fue salvo Lot de una destrucción física. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros vemos eso. Vemos, por ejemplo, al rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro, aquel indigente que se acercaba a la mesa del rico para comer de las migajas. El rico lo tenía todo
hacía fiesta todos los días ahí. Siempre había una fiesta, una cosa ahí. Pero llegó lo que nadie espera que llegue, pero llega. La muerte. Y ahora dice que vinieron ángeles y tomaron a Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham. Pero cuando el rico murió, dice que abrió los ojos y estaba ardiendo, estaba en un lugar de tormento. Y ahí estaba en llamas. Y ahora él le dice: Señor, cuando él ve a Abraham, dice: oh, padre Abraham. Ay, parece que él era hijo de Abraham. ¿Se la llevaron? Padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la pase por mi lengua. Y ahí Jesucristo habló de cómo esos dos estilos de vida tenían resultados diferentes. Amén. Pero número 2, la salvación trata de la liberación espiritual que es y eterna, que es concedida por Dios a los que se arrepienten y tienen fe en el Señor Jesús. Porque algo que vamos a aprender es que la salvación no se obtiene por mis obras. Algo que vamos a aprender que el único que puede salvar es Jesucristo. Y si usted toma nota, Hechos capítulo 4, verso 12, establece que Cristo es el único que puede ser salvo. Que puede salvar, perdón. Número 2, también tenemos que aprender que para recibir esa salvación tenemos que confesar a Jesús como Señor. Y oiga esto, eso es muy importante. Ahora, esa liberación espiritual viene a través, aleluya, de recibir, de confesar a Jesús como Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron, Juan 1:12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona deposita su fe en Jesús, entonces viene una metamorfosis, una transformación. Y paso de ser alguien que fue creado por Dios a ser hijos de Dios, a ser engendrado por Dios, dice el verso 13. Amén. Ahora, también la salvación es esa experiencia presente del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado. Y ahí quiero que anoten Romanos capítulo 6, verso 16 al 23, donde Pablo comienza a hablar y dice que cuando una persona se somete a alguien, obedece a alguien, se hace esclavo de ese alguien. Amén. Cuando alguien se somete para obedecerlo, se hace esclavo de ese alguien. Y entonces Pablo está hablando de que nosotros antes éramos esclavos del pecado. ¿De qué éramos esclavos?
obedecíamos al pecado. El pecado tenía poder sobre nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando confesamos a Jesús, ese poder del pecado es quitado. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Porque ahora el Espíritu ahora es reformado, es transformado por el Espíritu Santo, y ahora yo tomo control. Viene un espíritu que se llama de dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, y ahora el pecado no me doblega, el pecado no me esclaviza. Amén. Ya yo no obedezco al pecado, sino que obedezco a Jesús. Y Pablo termina esa conversación y dice en el verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos usar esto como base para dos cosas. Número uno, nos quita la servidumbre del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu. Amén. Y ahora el Espíritu me guía. Y por eso cuando yo veo el pecado, cuando el pecado me amenaza, yo salgo huyendo del pecado. Amén. Por eso ahora me lleno de la palabra de Dios para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora tengo el cuidado de no pecar contra Dios. José le dijo a la mujer: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios y contra mi amo? Porque cuando hay un hombre o una mujer que ha sido cambiado por el poder de Jesús, que ha sido transformado por el poder de Jesús, ha sido liberado del pecado, del poder del pecado, ya no hace lo que el pecado quiere. Y si por alguna circunstancia de vulnerabilidad cae en un pecado, eso le produce dolor. Y hasta que no entiende, viene esa confesión y ese arrepentimiento, aleluya, eso está doliendo, calcomiéndolo ahí por dentro. Porque ya no eres esclavo del pecado. Amén. Ya no tiene que obedecer al pecado. Porque Cristo te ha librado de ese poder. Eso es salvación. Eso es salvación. Ahora, como el hombre había pecado, dice Pablo en Romanos 3:23, todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Como el hombre pecó, eso los separó de la gloria de Dios. Ahora, aleluya, por consecuencia vino la muerte. Y recuerden que en el capítulo 5 de Romanos, Pablo habla y dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado la muerte. Y entonces ahora la muerte tiene dominio. Por eso el hombre le aterra la muerte. Pero la muerte es fruto del pecado. Es una consecuencia del pecado. O sea, es una paga del pecado. Amén. Pero qué bueno que
Romanos 6:23 dice que Dios, aleluya, nos dio un regalo en Cristo Jesús y ahora en vez de muerte tenemos vida eterna. O sea, la salvación implica que el poder de la muerte es quitada sobre nosotros. Y por eso él dijo, aunque muera físicamente, si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo termina dando un grito en 1 Corintios capítulo 15 y dice, ¿dónde está, oh muerte, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Eso es salvación. Cuando yo soy salvo, soy libre de la muerte. Pastor, no voy a morir. Sí, vas a partir de esta tierra en un día. Pero, ay, aleluya. Dice Pablo que eso es un misterio. Porque no todo el mundo va a dormir, sino que seremos transformados. Oh, cuando tú pases de esta vida, oh, va a la presencia de tu Abba, a la presencia de tu Padre, a esperar el día glorioso, que sea tocada la trompeta y sea levantado y vaya juntamente con Cristo al reinar en los aires. Y todos los muertos en Cristo van a resucitar y nos vamos a reunir y estaremos con Jesús para siempre. Eso es salvación. Cuando yo no recibo a Jesús, cuando una persona no es salva, entonces lo que le espera es la condenación eterna, la muerte segunda. Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 y el verso 16. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será. Mas el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces, ser salvo es ser libre de la condenación eterna. Aleluya. Dice en Apocalipsis 20:15 que todo el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ser salvo es ser libre por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ser libre, aleluya, de la ira de Dios sobre la tierra por consecuencia del pecado. Amén. No solamente me he quitado el poder del pecado sobre mí, no solamente la muerte no tiene ya poder sobre mí, sino que también seré libre de la ira de Dios sobre la tierra. Seré libre de los juicios de Dios sobre esta tierra. Eso es salvación. Ahora mire bien con todo esto que le he dicho, si no vale el esfuerzo de cuidar eso. Libre del pecado, libre de la muerte, eres libre de la ira de Dios, de sufrir la ira de Dios. Creo que vale. Ser salvo es recibir vida eterna. A cambio de la muerte, recibir vida eterna. Por eso Pablo dice, cuídenla con temor y con temblor. Hay una corriente muy fuerte y hoy está muy de moda de que la salvación no se pierde.
El pecado, no importa en el momento, nos separa de Dios. Y si tú estás separado de Dios, ¿qué más quieres? La salvación no se va a perder mientras tú y yo perseveramos hasta el fin. Y todos los que perseveren hasta el fin serán salvos. Si me devuelvo, hay problema. La palabra de Dios es clara. Dios envía ángeles para salvar a Lot y su familia, ¿verdad? Pero hubieron instrucciones claras. No miren atrás. Corran, corran, corran y no miren atrás. Un miembro de la familia decidió morir atrás. ¿Y qué pasó? Pero ya es un tema que vamos a predicarlo con más, para que usted tenga el fundamento bíblico, para saber que usted tiene que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. Los amigos que están aquí, solamente Jesucristo es el camino hacia Dios. Solamente podemos ser salvos a través de Jesucristo. Y solamente lo logramos a través de la confesión, de confesar a Jesús como nuestro Señor. Es como el que tiene un contrato de alquiler. Tenemos un contrato de alquiler en este local. Mañana terminamos de construir el templo y nos vamos todos gozosos, nuestro templo grande, nuestro templo hermoso. ¡Wow! Y comenzamos ahí, y se me olvida decirle al Señor de la casa que ya yo tengo otro lugar y que ya aquí terminé. ¿Sabe qué va a pasar el día primero? ¿Sabe qué va a pasar? Me van a pasar factura. Entonces por eso es que hay que confesarlo. Yo tengo que llamarlo y decirle: mire, terminamos la iglesia, nos vamos a mudar el próximo mes. Entonces, para que usted sepa que ya a partir del próximo mes le entregamos la llave. El declarar a Jesús como mi Señor es decirle al enemigo: ya tú no eres mi Señor, ahora yo tengo otro Señor. Ya tú no eres mi dueño, ahora Cristo es mi dueño. Así que ya tú no tienes autoridad sobre mí, porque Cristo es mi autoridad. Entonces por eso hay que confesarlo. Porque si solo usted lo piensa, le voy a enseñar, él no se va a enterar. Si yo me siento en mi casa, bueno, ya el mes que viene no voy a pagar casa porque ya nos mudamos. Y mi pensamiento ahí, hasta que yo no tome el teléfono y lo llame y diga: Señor, venga a recibir su llave, que ya nos mudamos. Eso mismo pasa con el enemigo. El enemigo no puede acceder para leer tu mente, porque él no es omnisciente, ni omnisapiente. Yo no te hablé a ti. ¿Entienden? Ni es omnisciente ni es omnisapiente. Entonces lo que usted piensa, él no sabe. Él te pone pensamiento, te envía pensamiento a tu mente y te lo va a enviar, lo va a recibir a través de tus sentidos. Pero lo que tú estás pensando ahí, solo Dios lo sabe.
Por eso cuando el salmista, el Jeremías es quien escribe y dice: Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Entonces no es suficiente con que lo pienses, tienes que confesarlo. Amén. Por eso cada servicio aprovechamos la oportunidad para pedirle a los amigos que confiesen a Jesús. Y esta noche no es la excepción. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por estas palabras. Papito lindo, en esta hora oro por cada persona que está en este lugar. Que tu Santo Espíritu les revele, abra sus ojos, su entendimiento y que pueda ser revelado a su espíritu el gran tesoro de la salvación. Y que los que no te han confesado, Jesús, tu Santo Espíritu los convenza en este momento de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, mi Abba. Gracias, mi Abba, por Jesucristo, tu Hijo. Porque soy salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto pueden decir aquí: soy salvo? Soy salvo. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Su sangre me limpió de todo pecado. Soy libre. Soy libre. En Cristo Jesús soy libre. El Hijo me ha dado libertad. Aleluya. Ya el pecado no tiene señorío sobre mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Soy nación santa. Soy rey y sacerdote.